cosas vinculadas a el abordaje específicamente, ¿sí? Los derechos de los usuarios, básicamente, el concepto que quiero transmitirles acá es de la importancia de que el equipo de salud tenga en cuenta al equipo educativo. Eso pasa poco. Te silenciaste otra vez, no sé cuál es el... No sé cuál es la dificultad, pero yo no estoy tocando ahí. Ahí va. Dale. Ahí va. Bueno, comentarles esto, que para que sepan también, y creo que es como lo importante de este abordaje de la diversidad, es que los equipos de salud, particularmente quienes trabajamos como médicos de familia, tenemos horas destinadas al abordaje en la comunidad. ¿Dónde? En los centros educativos también. Entonces, por ahí, la primera cosa para charlar con ustedes, que creo importante, es que cuando tengan algún caso de dificultad para comentar, puedan acercarse al médico de familia más cercano que tengan en el centro educativo. Eso me parece importante porque no muchos docentes lo saben, y me parece que es una forma también de poder hacer que exista una demanda para que las horas se hagan fuera del consultorio. Para mí es muy importante eso, que los médicos podamos salir del consultorio. Porque la realidad, y sobre todo esta realidad de que vamos a hablar ahora, no se viven dentro del consultorio. Muchas veces se enmascaran. ¿Y quiénes son nuestros aliados? Justamente las personas que están mucho tiempo con los adolescentes y las adolescentes. Y los docentes deben ser, y en la pauta yo les voy a pasar el libro, que lo pueden descargar gratis, seguramente ya lo tengan, lo pueden descargar gratis, un libro PDF, se llama Abordaje y Salud de la Diversidad Sexual, y ahí tiene, se llama, es un manual para profesionales, tiene todas las definiciones, y de la pauta mismo surge que en las consultas muchas veces las y los adolescentes van como no mostrando justamente la realidad. ¿Qué nos pasa a nosotros en las consultas? A veces cuando vamos a hacer el examen físico nos encontramos con alguna pista, ¿no? Por ejemplo, en las primeras etapas de la pubertad me ha pasado a mí examinando que me encuentro a alguien que va con sus padres con una expresión de género, ahora vamos a hablar de esos conceptos, aparentemente femenina y tiene calzoncillos puestos. Eso ya es una alerta para preguntar específicamente cómo vive su identidad, pero también preguntar específicamente cuando tenemos sospechas. Ayer tuve una actividad, justo me acordaba de esta actividad y les comentaba de esta actividad porque un profe de biología me comentó que tenían dificultad con una acción vinculada, vamos a hablar al final de esto, de un adolescente que no tiene apoyo familiar y en el liceo se muestra como un varón trans, nació con el sexo biológico femenino y se muestra como un varón trans. ¿Qué estrategias podemos afrontar en conjunto? Me preguntó él. Y le dije, para la zona que él me comentaba, cuál era el equipo de salud que podía encargarse de ver los controles de este adolescente, entrar con el consentimiento del adolescente siempre en la historia clínica, ver si hay un abordaje familiar de esta familia. ¿Sí? Vamos a la próxima. Contarles. Para que no puedo pasar, a ver, ahí. Bien. La próxima, porque ahí habla del Sistema Nacional Integrado de Salud. Acá. Acá un concepto de diversidad, pero quiero el próximo concepto de diversidad, que está en la próxima diapo, que dice que, ¿qué es la diversidad? Esta es la definición que a mí más me gusta, que intento utilizar, ¿sí? La diversidad, eso hace a la diversidad humana, lo que venía charlando, ¿no? Las diferencias entre los individuos. Pero no es lo principal. Las personas somos parte y productoras activas de nuestra cultura y de nuestra historia. Vamos generando nuestra personalidad, actitudes, gustos, habilidades, deseos, acciones que siempre serán únicas y distintas a la de los demás. Eso principalmente nos hace diversos, únicos e irrepetibles. La cultura, las relaciones, las ideas, todo se constituye a partir de las diferencias y del aporte único que cada uno es capaz de hacer. Yo que vengo de una ciencia, entre comillas, dura, no me gusta llamarla así, pero para mi gusto, que soy bastante crítico de la disciplina, de la profesión específicamente,
que debería ser principalmente humanista, nos regimos muchas veces por protocolos, etiquetas y patologías. Los médicos sabemos muy poco de salud. Muchas veces sabemos más de enfermedad que de salud. Y eso me parece importante recalcarlo, porque a veces en esto de el poder médico hegemónico, desde mi lugar, también lo vivo desde esa crítica, muchas veces pareciera que el saber médico no se o sobresale al resto de otros saberes. Y las personas saben mucho de su salud, más de lo que nosotros pensamos. Entonces la escucha es sumamente importante. Yo soy muy, espero no aburrirlos, pero soy muy contador de anécdotas. Voy a tomarme un minuto para contarles una anécdota de la importancia que tiene el abordaje en los centros educativos. Hace un tiempo recibí a un adolescente trans, un varón trans. Nació con el sexo biológico femenino, se identificaba como varón y se expresaba como varón. Llegó a la consulta increíblemente con mucho apoyo de la familia, que no es lo habitual, ¿sí? Casi el 20% de las personas trans son expulsadas de su familia, expulsadas de su familia con menos de 18 años y a edades muy tempranas. Entonces me comentó que no quería ir más al centro educativo. Dije, bien, genial, vamos a hablar con el centro educativo. Utilicé parte de estas horas que yo le comentaba al principio y llamé al centro educativo, hablé con la escrita y charlamos. Primero lo que hice fue presentarme y decirle que yo era el médico de, pongamos un nombre hipotético para no exponer la situación, el paciente Sebastián Aguilar. Y ella me dice, no, no tenemos que yo conozca en el turno donde yo soy encargada ese paciente. Sí tenemos a Cintia Aguilar. Entonces le expliqué esto, la importancia, lo que la vecina estaba sintiendo, y un poco lo que me dijo, yo creo que esto es la excepción, ustedes me dirán después, me dijo que muchos docentes habían optado por llamarlo por el nombre legal, que estaba en la cédula. Él volvió a la consulta después y me dijo que iba a dejar el liceo, porque en historia era una mujer, en biología era un varón, y en otras disciplinas ni siquiera se lo mencionaba, justamente como para no exponer la situación, que la estrategia que sentía él, muy habilidoso él también en cuanto al relato, porque traje mucha experiencia de la evidencia con él, que alguna estrategia de algunos docentes era invisibilizarlo, no llamarlo justamente para no incurrir en esto de usar el pronombre. ¿Sí? No ponerle pronombre a su identidad. Entonces acá, vamos a la próxima, quiero dejar claro que, ¿por qué puse esta anécdota? Porque a veces, tanto del sistema educativo como del sistema de salud, utilizamos abandono cuando es expulsión. Y yo soy bien claro en eso. El sistema de salud expulsa muchas veces a los usuarios. Y creo que el sistema educativo también. Ustedes son los expertos en esto, yo soy docente también, pero no en la carga horaria que son ustedes y con el volumen que tienen ustedes y la importancia que tiene el abordaje de la docencia en la adolescencia. Pero a mí, por ejemplo, cuando me cuentan historias clínicas que me consultan muchas veces, me dicen al pasar, es un varón trans que abandonó el sistema educativo a los 14 años. Y yo ahí siempre me detengo y digo, hey, a ver, contame un poquito por qué abandonó. Y cuando empiezan a contar, siempre hay alguna causa en lo cual tuvo alguna experiencia negativa, o con el baño, o con el pronombre, o con la lista, o con el vínculo con los padres y el centro educativo. ¿Sí? La sigla LGBTI, ¿sí? Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, intersexuales. ¿Sí? Todos conocemos un poco qué es,
Lo que a veces pasa es que hay una confusión entre, y aquí creo que es un poco donde empieza a calar cuando nos equivocamos. Ustedes en el aula, yo en la consulta, dos eslabones súper importantes en la salud y la educación en la vida de las personas. Entonces, nos equivocamos y confundimos orientación sexual con identidad de género. La orientación sexual es por quien yo me siento atraído o atraída. ¿Cuál es mi afectividad hacia la persona? A veces me dicen que, y algunas personas plantean y lo explicitan, que solamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Y se utiliza mucho esta frase que es personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo. Eso es una definición súper antigua. Porque vamos a ver que el sexo biológico claramente es bien distinta a la identidad de género. Ustedes sabrán que las personas pueden nacer de tres formas distintas. Los mamíferos en general, ¿sí? Sexo biológico, vamos a hablar de los humanos, masculino, femenino o intersexual, ¿sí? La intersexualidad ahora no hay, como había antes, una libertad de los cirujanos de poder como corregirla porque se intenta justamente que la persona llegue a una autonomía para poder definir cuándo hacer la cirugía. A no ser que existan, y esto es importante tenerlo en cuenta, alguna alteración funcional. ¿Qué explicita la ley? Que solo va a existir cirugía cuando no hay autonomía de la persona para definir, cuando hay alguna alteración funcional. Funciona mal algún órgano, generalmente hay anastomosis de los uréteres, hay alguna infección urinaria a repetición, porque justamente la salida de la uretra puede estar con dificultades. Pero si no, la persona sigue con esa intersexualidad hasta que lo pueda ver. La próxima. De los derechos vamos a decir que son únicos, que son progresivos y que son universales, ¿sí? Los derechos humanos en general. Vamos a la próxima. Quiero detenerme en una diapo que ustedes la conocen ya, que es la diapo del jengibre. ¿Esta diapo la conocen? Generalmente se utiliza mucho la diapo de un jengibre, de una galletita de jengibre, pero vamos a utilizar esta para esta vez. ¿Podría ¿Sí? preguntarte una cosa? Sí. Viste que planteabas lo de que no se hace una intervención a pesar de que, salvo si hay una patología. Sí. ¿Y qué pasa con el sexo legal de esa persona? Porque de alguna manera Bien. la sociedad está diagramada Sí. con, no sé, María o Juan. Sí. El sexo legal, el registral, decís vos, el del registro de las personas, es así. Hay personas que pueden ser XXY, por ejemplo. De hecho, yo les recomiendo una película llamada XXY. ¿Sí? Es una película argentina que aborda muy bien la temática. ¿Qué se hace generalmente con la persona que se le debe hacer una intervención quirúrgica? Es que el sexo biológico, genético, digamos el genético, no cambia. El genético es imposible cambiarlo, ¿sí? La persona va a seguir con ese sexo genético. Y la persona, y eso se llena en el certificado de nacido vivo, que es universal y todos los individuos lo tenemos. Y generalmente se llena en base a las características de los genitales externos. Entonces a veces, pasa muchas veces, que cuando nace una persona, el médico pone sexo biológico masculino o femenino, y después la persona a los años, en alguna charla o con su médico o examen, o algún examen de rutina, tomografía por otro caso, nos ha pasado, descubre que tiene órganos internos, que son diferentes a los que pensaba. Por ejemplo, si hablamos que tenía vulva cuando nació, tiene, por ejemplo, algún órgano interno. Ahí se puede diagnosticar tardíamente. Pero generalmente, en base a tu pregunta, se llena el certificado de nacido vivo, el sexo
a partir de los genitales externos. ¿La persona puede cambiar, hacer el cambio de nombre y sexo registral? Sí, y está habilitado en la ley trans. No cambia la partida de nacimiento ni el certificado de nacido vivo, pero cambia el documento. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea que la Sí. persona puede cambiar el documento en cualquier momento, inclusive vamos a ver algunos casos de documentos que se cambian en las niñeces por un tema de identidad, ¿sí? Pero no cambia ni la partida de nacimiento ni el certificado de nacido vivo. Ya voy viendo preguntas que son súper interesantes que vamos a abordar después, como a partir de qué edad. Yo me retiento por contestar, voy a contestar Sí. esta. Dale, estamos tratando de recoger todo, ya que está recogiendo las preguntas en el chat, pero por supuesto que si vos querés contestar algo, tenés Creo la que alguno libertad, tiene su ¿no? manito al dedo para Dale, también. buenísimo. Bien. ¿A partir de qué edad? Bueno, no hay una fecha límite para la edad de cambio de nombre y sexo registral. Pero, si ustedes me permiten, ahora les voy a mostrar algo para recomendarles, que tengo aquí en la mesa. Hay una historia que se hizo muy famosa, que es la historia de Luana, que en breve estrena una película que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que fue la primer niña que cambió su nombre y sexo registral en América Latina con 6 años, con apoyo de su madre. Hay un libro de su madre inclusive. Pero, ¿a partir de qué edad se puede hacer el cambio? No hay límite, pero cuando es menor a la adolescencia, se pide un tribunal específico que se expida y se pide un informe del médico que tenga experiencia en la temática para poder hacer el cambio de nombre y sexo registral. A partir de la adolescencia se puede hacer solo con voluntad del adolescente. ¿Sí? Después vamos a hablar de la hormonización, que yo creo que es sumamente importante porque tiene injerencia directa también en el centro educativo, la hormonización, porque cambia muchas veces las conductas de los y las adolescentes. Dije que les iba a recomendar un libro, y perdonen la improvisación, pero lo tengo acá arriba porque es algo que siempre utilizo, que se llama, a ver si lo pueden por ahí, La niña que no veían. La niña que no veían es la historia de Martina, contada por Gastón Rosa, que justamente lo que cuenta es quienes tienen el error. Sí, los individuos o las personas. Y pone el foco, o los individuos del entorno o las propias personas. Y pone el foco directamente en las otras personas. Por eso el título. No es la niña que no es la niña que los demás no ven, pero que es una niña. Entonces ahí un poco refuerza esto vinculado a, y para mí es muy terapéutico para las adolescencias y las niñeces porque no las viven en soledad. Muchas personas me dicen, a mí me pasa lo mismo que a Martina, y no conocen otras personas que le pase lo mismo. Volvemos a la diapo. Quería en esta diapo reflejar la diferencia entre sexo biológico, que ya hablamos, ¿sí? Mamíferos, macho, hembra, intersexual, los humanos, sexo femenino, masculino, intersexualidad. Los colectivos se llaman intersex, se les dice. ¿Sí? Después, en cuanto a la identidad, uno se puede identificar como varón, como mujer, como ambos o como ninguno. Y acá es lo importante. Ustedes seguro tienen contacto con muchos adolescentes que tienen un género fluido. ¿Conocen? ¿Les suena de nombre? Bien. Sí. Es justamente esto de no encasillarse en el binarismo de femenino-masculino. Y por ahí vemos personas que se expresan, se intenta siempre no usar, y es una de las comentaciones que le hago ahora, la palabra ambigüedad, pero utilizan características de la expresión femenina y la expresión masculina en el mismo
individuo. ¿Sí? Y lo van a ver ustedes muy... Daniel, se te apagó el... Ahí, dale. Entonces, creo que cuando intento maximizar se pone en silencio. Pero bien, vamos a ir ahora con la expresión de género. Las personas pueden expresarse, y acá hay un concepto que quiero también traer, que es el del mandato social. Muchas veces vinculadas al mandato social. Entonces, denme un segundo, que quiero buscar un libro para mostrarles la tapa. Aquí lo tengo. Yo voy tirándoles recomendaciones también de libros a través de esta charla, y les voy mostrando también las tapas para que puedan identificarlo en las librerías. La expresión tiene un mandato, también social, porque el mandato social dice que las mujeres tienen que usar cabello largo, no tienen que tener barba, tienen que pintarse los labios, usar maquillaje, los varones tienen que tener barba, fuerza, etc. Hay una dinámica que yo utilicé en el Congreso en Colonia con ustedes, que era decir la primera palabra que se nos viene a la mente cuando pensamos en mujer y varón. Y surgía mucho la palabra en mujer maternidad, mamas, maquillaje, en varones fuerza, fortaleza, barba. ¿Qué pasa? Las personas intentan como amoldarse a esas expresiones de género y muchas veces no lo consiguen por este mandato social, y muchas veces eso causa mucha dificultad. Bien, vamos a la próxima. Quería dejar claro entonces la diferencia entre sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. Y voy a ir a un ejemplo antes de la próxima, ahora que creo que es importante. Cuando nosotros, voy a hacer una pregunta, capaz que en el chat pueden contestarla, o es mucho entrevero. No, dale, dale, sí. Bien. Una persona. Ay, perdón. ¿Ustedes lo ven a Daniel? ¿Lo escuchan? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ay, a ver, para acá. Yo no escucho, ni lo veo. No, ni lo veo. Vos fíjate, Adriana, que capaz que se fue sin querer y está en la sala de espera. Le voy a avisar por las dudas. Porque en el chat no le podemos escribir. O sea, no está. No está, no. Ahora No, sí. Ahora sí, claro, se ve que se le cortó o algo, a ver. Ahí va, ahí se desconectó. Ahí estás, dale. Perfecto. Bien, entonces, una persona que es una mujer trans, por ejemplo, nosotros solemos pensar que se siente atraída por los varones, que su orientación es heterosexual. A ver si podemos ir detenidamente con este concepto. Nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que la orientación sexual está vinculada al sexo biológico y está vinculada al género. Entonces vamos a ir despacio y ustedes me preguntan si tienen dudas. Mi pregunta es, si nosotros estamos ante una mujer trans, o sea, nació con el sexo biológico masculino y se identifica como mujer y se siente atraída por las mujeres, ¿qué orientación sexual les parece que tiene? Lesbiana. Bien. Genial. Y ahí están poniendo en el chat lo mismo. Virginia, Maite, bien. lesbiana. Bien. Bien. Esto que les parece a ustedes obvio, por eso yo digo la fortaleza de trabajar con el centro educativo, en los centros de salud para nada es obvio. Y es muy difícil. Porque suelen asimilar que a todas las mujeres trans les gustan los varones. Una vez una estudiante me dijo algo que me quedó para siempre. En una consulta con una mujer trans, que era la paciente que estábamos interrogando, haciendo el examen físico, me pregunta a mí por qué ella estaba haciendo todos esos cambios si le gustaban las mujeres. ¿Por qué era eso? Y ella que siempre fue una mujer
empoderada y que atravesó el sistema de salud, le dije, preguntale, le contestó de una forma para mí clarísima, que fue, porque yo soy en función de lo que siento y no en función de lo que me gusta o de lo que me siento atraída. Entonces no asimilemos que las mujeres trans todas se sienten atraídas por los varones. Hay muchas que se sienten atraídas por las mujeres. ¿Sí? Eso quedó claro. Vamos a hablar de los problemas de salud. La próxima. Los problemas de salud que ustedes pueden ver. Y acá yo creo que es importante que nos podamos detener y que pregunten y que estemos como alertas a eso. Yo los casos más exitosos que he tenido han sido de intercambio justamente con las 3 áreas, salud, familia, educación. Porque en algunos lugares no se perciben los cambios que producen la hormonización. ¿Sí? Entonces, los problemas de salud prevalentes en la mujer trans son, ni que hablar, la discriminación, la expulsión del hogar, la expulsión del centro de salud y del centro educativo. Y acá surge como la primera cosa que a veces me llaman mucho para preguntarme docentes, que es la labilidad emocional producida por esta discriminación, pero muchas veces producida por el inicio de la hormonización. Hay una fragilidad emocional que produce la feminización. Nosotros, el proceso hormonal se llama feminizante, porque son las características que trae justamente hormonizar, y trae consigo la habilidad emocional. ¿Qué es esto de llorar muchas veces por causas, a veces, que la propia idéntica? Y son los primeros 2 meses de hormonización, hasta que ocurre una estabilidad hormonal. Entonces la persona se siente frágil emocional, llora fácil. Y a veces cuesta cuando no se le deposita eso en la hormonización. La persona piensa que le está ocurriendo a ella. Y no lo deposita esa carga emocional en la hormona. Entonces a veces, en la gran labor de salud que para mí tiene la educación, simplemente esta consejería de cuestionarse, ¿no será la hormonización? Ya pone las cosas en una causa que es externa a las causas propias emocionales de la persona. ¿Sí? Las infecciones cutáneas son súper frecuentes, las infecciones de piel. ¿Por qué? Por justamente, por ejemplo, las más comunes están vinculadas a las bolsas testiculares en las mujeres trans, por algo que se llama el trucado. ¿Alguien sabe o se anima a contar lo que creen que significa el trucado? ¿Conocían ese término antes? ¿Los escucho o los leo? No, nada. Yo no. Bien. El trucado es ocultar el pene y los testículos, traccionando fuertemente hacia atrás y a veces introduciendo los testículos hacia el centro del cuerpo. ¿Qué pasa ahí? En la evolución, los testículos, ustedes también lo saben seguro, descienden hacia las bolsas y las bolsas tienen la función de regulación de la temperatura. Cuando hace calor, las bolsas están más lejos del cuerpo y cuando hace frío están más pegadas al centro de calor, al centro del cuerpo. Cuando esa función es inhibida y están siempre los testículos pegados al centro del cuerpo, ocurre mayor prevalencia de dificultad de viabilidad de los espermatozoides, ni que hablar, pero también mayor incidencia de cáncer testicular. Y mayor incidencia de esa atracción, estar la piel pegada con la piel, muchas veces eso genera, en verano sobre todo, secreciones, sudor, etcétera, infecciones cutáneas, a veces fúngicas, de hongos, ¿sí?
y a veces bacteriana también. Y lo otro, que siempre la función que ustedes tienen para mí primordial, desestimular los productos clandestinos. ¿Cuáles son los productos clandestinos? La inyección de silicona industrial, aceite de avión, y últimamente está la moda de cera de auto caliente, que se introduce directamente en la casa de alguien, a veces en un hotel, sin anestesia, sin nada, calentando el producto e inyectando en la zona pectoral para simular mama. Siempre hay que contar que eso se puede hacer con productos que no sean tóxicos en el sistema de salud. Es muy barato, todavía se sigue utilizando, ¿sí? Y tiene dos consecuencias. A corto plazo, la infección, CTI, infección generalizada, que le decimos sepsis, y muerte. Y si sale esa persona viva de ese procedimiento, es la migración de la silicona industrial a las partes distales del cuerpo. Y esa persona con los años vive con discapacidad. Otra consecuencia frecuente, que la migración comprima el estómago y ocurra algo llamado plenitud precoz, que es que tiene que comer fraccionado muchísimas veces en el día porque empieza un dolor en el epigastrio, ¿sí? Porque el estómago está comprimido justamente por la migración de la silicona industrial. Entonces, desestimulemos siempre estos productos, que son una consecuencia de la seguro poca expectativa de vida. ¿Ustedes saben cuál es la expectativa de vida de las personas trans? ¿Cuál es el promedio de la expectativa de vida? ¿Les suena? Yo cuando estudié dato hace varios años me impactó. Es Ahí en el chat 35 te están poniendo 35, sí. 35 años es el promedio de expectativa de vida. Eso nos tiene que interpelar a todos, ¿no? A ustedes, a nosotros, a la sociedad en general. Las personas vivimos promedio más del doble. ¿Por qué creen que se mueren las personas trans? Algunas cosas ya las dijimos, pero ¿qué más les parece a ustedes? A ver si las escucho bien. Suicidio, por ejemplo. ¿Cómo? Suicidio. Asesinatos, Suicidio. dicen ahí en el chat. Sí, exacto. Estilos de vida. Bien. Discriminación, aparece Sí. por ahí también. Ustedes vieron, yo ya me siento como en casa, como para hablar con ustedes, como ya una charla en el living de mi casa. Pero ustedes vieron se reabrió una causa de asesinatos de mujeres trans hace poquito, que fueron varias mujeres. ¿Saben qué pasó en ese momento con la mayoría de esas mujeres? Fueron varias que murieron en 2 años. Que nadie reclamó. Se Y corta. el punto, Se corta un poco, a ver, no sé. Desde los lugares que nadie reclamó, decía. ¿Volví ahí? Ahí sí, te escuchaste escucha? como medio cortado, ahora está mejor. Bien. Que nadie reclamó desde las familias. Y estos transfeminicidios, ahí mejoré, veo que el chat dice que se escucha cortado. Ahora está bien, yo ahora escucho bien. Bien. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, no solo fuera una no reacción familiar ni social, sino que recuerdo, y yo lo utilizo en la clase con mis estudiantes, de ver portales de internet que calificaban la nota como hombre vestido de mujer muere en Boulevard Artigas. O asesinan a hombre haciendo la prostitución en Boulevard Artigas. La forma de comunicarlo ya es violento.
porque no se está respetando la identidad de la persona específicamente, no se explicita, y muchas veces ni en una situación violenta de muerte. Entonces es súper importante eso. Entonces, claramente la violencia es producto de esa baja expectativa de vida, pero también vamos a mencionar algunas. Ansiedad, depresión, que cuando se conjugan hay muchos intentos de autoeliminación y decían ahí suicidios. Muchas veces el trabajo es el trabajo sexual a edades, claramente cuando es menor de 18 años no es trabajo sexual, es explotación, pero cuando es mayor de 18 años a edades muy tempranas también, y muchas veces el trabajo sexual tiene una cuota de realizar el servicio sin preservativo, y eso hay mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Veo que estaban ahí en el chat diciéndolo. También todo esto que hablábamos hace que se mueran a edades muy tempranas. Pero ¿cuál es la principal causa? El odio y la discriminación. Yo, sin dudas, no he encontrado ahora ningún estudio que vincule la expectativa de vida a la expulsión temprana del centro educativo o a la no escolarización. Pero ni que hablar, tiene que ver, tiene que estar involucrado. Esta expulsión temprana o abandono, en el caso de que sea así, de no poder tener un estudio o trabajo vinculado al estudio. ¿Sí? Vamos con la próxima. Quiero saber si sobre mujeres trans, en cuanto a los problemas de salud, si hay alguna duda que ocurra en el chat ahora, porque vamos a pasar a varones trans. Hay algunas preguntas que no son específicamente sobre eso, así que capaz que las dejamos para después, Perfecto. que no específicamente sobre... Trans. Bien. ¿Vieron que cuando hablamos del tratamiento hormonal feminizante a mujeres trans, la feminización, la que hablamos recién, hablamos de la habilidad emocional? En varones trans ocurre lo opuesto, la impulsividad. La testosterona, que es el fármaco que utilizamos, en varones trans, en el caso de que la persona sea violenta, va a generar más violencia. Entonces, cuidado con no hormonizar a personas violentas, porque puede poner en riesgo su propia salud, pero salud de terceros. ¿Se entiende esto? La hormonización con testosterona va a generar agresividad en varones trans. En mujeres trans, hablamos antes, que es lo opuesto, la habilidad emocional. Entonces, tengamos presente eso. ¿Ustedes saben lo que es? No, voy a hacer esta pregunta para el chat. Si no me siento que estoy haciendo un monólogo. En el chat quiero preguntar, ¿cuál le parece que es el motivo de consulta más frecuente en emergencia de los varones trans? ¿Cuál es el problema de salud en emergencia? Que es algo muy común en el resto de la población, que las personas trans consultan. Acá dicen los problemas con las fajas, problemas en la piel, algo vinculado a la compresión de las mamas. Te leo lo que estoy viendo en el chat. Bien. Bien. Todos le pegaron en el palo, porque en realidad es la conjunción de esas cosas que ustedes decían. ¿Qué produce? La faja no adecuada. Ahora les voy a hablar cuál es la faja adecuada. La compresión del tórax hace que la expansibilidad del tórax sea menor, que haya contracción de los músculos respiratorios accesorios y que la columna de aire a la hora de ejercer la voz cambie. Y el motivo de consulta más frecuente es la cervicalgia, dolores en la nuca. Nucalgia se le dice también. Y eso es algo que se descubrió hace relativamente poco.
las personas tienen dolores musculares, cervicales, profundos, toman analgésicos muchísimos y no saben que es por una mala postura, por el uso de faja inadecuado, no saben que es por intentar ocultar las mamas todo el tiempo. ¿Qué le vamos a decir a las personas? Le vamos a decir que usen binder, se les dice. Lo pueden buscar en internet, que es la faja adecuada para varones trans. Siempre intentamos no utilizar la faja operatoria, que es la horizontal, la que se utiliza post-operarse. Sino esas que son como deportivas, que se llaman faja de 3 puntos, ¿sí? Que tienen compresión en diferentes lugares y sobre todo no lastiman, como decían ahí en el chat, la zona axilar. Cuando nosotros vamos a examinar a un varón trans, vemos que tiene una lesión en la axila generalmente, que es una lesión horizontal. Me pedían ahí repetir el nombre de la faja. Se escribe binder con B larga. Y pueden buscarlo en internet, pero también yo les puedo pasar después el contacto de una mamá que las hace y las vende mucho más baratas que en internet, que hay que traerlas de exportadas. Son productos que vienen importados, digamos, ¿sí? Los exportan otros países. Y también, como las mujeres trans, pero menos frecuente, los productos clandestinos. ¿Cuáles son? Hormonas, sobre todo de frontera, a altas dosis, que producen un síndrome que se llama de testosterona aumentada, testolinización, ¿sí? Testosterona aumentada que produce, por ejemplo, rubicundez. ¿Qué es la rubicundez? Es los cachetes colorados de tanta testosterona a dosis tan elevada. Produce momentos de impulsividad que la persona tiene que a veces largar esa impulsividad con algún grito o alguna piña en la pared o de tanta testosterona. Yo recibí hace un tiempo unos pacientes del exterior que habían conseguido el contacto de testosterona de otro país a dosis muy elevada por el mercado clandestino y se la inyectaban en intervalos muy cortos, dosis muy altas y tenían este síndrome. Y a veces los productos veterinarios que se usan en humanos también, que son clandestinos, producen este síndrome que lo pueden ver ustedes en sus clases. Bien. Entonces, repasando los problemas de los varones trans, hablamos de la voz, pero no dijimos cuál es el problema en la voz. Son las disfonías. Ustedes también pueden ver en sus clases personas que llegan, que tienen una identidad, una expresión de género, ¿sí? Que es diferente a la hegemónica, digamos, una expresión disidente, se dice muchas veces, y que tiene disfonías, problemas en el habla, ¿sí? Les recomiendo ahí, seguro, la consulta, porque esas cuerdas vocales están sufriendo. Vi que no encontraban en Google, busquen binder, como suena. Yo lo escribo en el chat al final de la clase, si no lo encuentran. O decía mirá que que ahí va. quédate tranquilo que no es un monólogo porque no sabes todas las preguntas que estamos anotando, así que te Ah, quede un genial. ratito al final para eso, dale. Yo a veces lo que me pasa es que siento que la clase del otro lado está siendo súper aburrida y quiero la interacción, pero no veo mucho la gestión del chat, así que vamos a la próxima. Ahí me preguntaba Tania a qué se debe la disfonía, antes de pasar. La disfonía se debe a que la columna de aire para emitir la voz se ve alterada y la contracción de los músculos respiratorios accesorios, que en la respiración es muy importante a la hora de emitir la voz, hace que la laringe no pueda emitir o que tenga más dificultad para emitir. Para poder emitir la voz necesitamos no solo la columna de aire, sino la ayuda de los músculos respiratorios accesorios, que en estos casos está súper exigida. Pero siempre, por eso es importante consultar, hay que descartar patologías en la laringe.
¿sí? Les recomiendo, yo les contaba, la guía de profesionales de la salud en estos productos que vengo trabajando. Desde mi equipo generamos 4 productos. La línea de la vida, que es algo que se utiliza en la consulta para ver cómo ha sido la trayectoria también educativa de la persona. La escalera de abordaje, que es lo que les quiero presentar ahora. El protocolo de atención para los equipos de salud y la guía, que es la que les voy a pasar a Andrea para que Andrea después se las pase en el formato PDF. Vamos con la próxima. Simplemente para que ustedes sepan, no pretendo que ustedes la conozcan en detalle. A mí me pasó mucho cuando trabajé en la ley trans en el área de la salud, capaz que ustedes también lo vieron, o lo vivieron en su centro educativo, fue que se decía que se iba a hormonizar y operar a los adolescentes sin consentimiento de los padres y que a las personas se les iba a hormonizar abiertamente como llegar a un almacén. A veces se ridiculizaba hasta ese punto. Las personas van a ir a un centro de salud, van a decir me quiero hormonizar y se las hormoniza y punto. Y como todos fármacos, trabajamos, indicamos los fármacos, estaríamos totalmente fuera de nuestro quehacer si no tuviéramos en cuenta la indicación y las contraindicaciones. Y acá hay un protocolo que es esta escalera que tiene que cumplirse sí o sí y que está pautada en meses y en número de consultas que sí o sí preceden, por eso se llama escalera. Hay pasos que tienen que cumplirse previos para que la persona pueda acceder a la hormonización. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, le sacamos sangre y vemos que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, vive con VIH. ¿Es contraindicación la hormonización tener VIH? No, pero tenemos que tratar el VIH primero. Tenemos que ordenar qué vamos a abordar. Claramente le vamos a decir a la persona, no nos dimos cuenta, mirá, tenés VIH, te damos la hormona, volvé cuando quieras a tratar el VIH. No, hay que ordenar y jerarquizar los problemas de salud. Claramente puede ser para la persona esto de me quiero hormonizar, pero claramente hay que ordenar qué vamos a abordar primero, ¿sí? Entonces, este es como el esquema para que todos tengamos claro de que hay una pauta y que está explícita y que esa pauta se debe cumplir. Próximo. Bueno, yo creo que voy a hacer algunas recomendaciones y quiero dejar un rato, no sé qué les parece a ustedes, Andrea. Sí. Como para el intercambio, porque creo que el intercambio va a ser rico poder justamente... Sí, porque hay muchas preguntas y capaz que también se pueden hacer más también. Claro, bien. Entonces, así que me parece que sí, buena idea. Bien. Yo voy a decirles algunas recomendaciones. Yo siento en estas cosas como que a veces uno hace monólogos, siempre siento que el arte es una herramienta fundamental para transmitir. Entonces, Yo Nena, Yo Princesa es de Mansilla, se los recomiendo, es un libro. La niña que no veían de Gastón Rosa, que les mostré la foto recién, es un libro, se los recomiendo también. Y les recomiendo también este libro. Te silenciaste. Pero quiero verme en el chat para ver cómo se ve el libro. Ahí se ve Niñez Trans. ¿Sí? Es otro libro que les recomiendo, que es de Paván, que es psicóloga, coordina el libro, hay muchos capítulos, y tiene muy claro cómo es el abordaje y está en pauta. ¿Sí? Vamos, por favor, a la siguiente. Ay. Yo generalmente, al terminar, les dejo mis redes sociales porque también es una forma de contactarse conmigo en forma directa. Yo ahí generalmente
posteo cosas vinculadas también al trabajo, a la experiencia con los centros educativos. Hace poco tiempo tuiteé sobre una situación que trabajé con un centro educativo que para mí fue muy enriquecedora. También pueden escribirme ahí por mensaje directo, que siempre estoy contestando. Y vamos a dejar este espacio entonces para las preguntas, para intercambiar. Acá hay preguntas que ya fueron hechas en el chat, que yo te las voy a hacer y después capaz que estaría bueno seguir, ¿no? O si no tengo los nombres de las personas que hicieron las preguntas, pero capaz que se identifican después. Si, por ahí una pregunta: ¿cómo se accede al médico de familia de los centros educativos públicos y privados? No sé si... Esto es importante. Sí. No, yo entiendo que aquí hay personas que no son solo de Montevideo, ¿verdad? Que hay personas del interior. Exacto, exactamente, sí. Ustedes ubican la figura como de, a veces no tiene por qué ser médico de familia, graduado, digamos, pero estar ocupando el cargo de médico de familia. La figura de médico antiguo, el viejo médico de familia de pueblo, que iba a las casas, que atendía a las personas. Eso es porque generalmente se trabajan con esas horas comunitarias. Se pregunta en ACE, en esa localidad, muchas veces en la página web de ACE, estoy seguro que está, quiénes son los médicos de familia de los centros de salud. Y pueden acceder allí. O sea que es a través de ACE, llamar En a el ACE, privado preguntar. también hay. Se puede preguntar. Sí, en el privado también hay. Bien, y eso se pregunta en cada mutualista, entonces. Siempre, Ay, sí, no sé si siempre yo no aconsejamos que este abordaje, siempre intentamos aconsejar que este abordaje se haga con un equipo multidisciplinario, pero que lo coordine un médico de familia. Bien. Acá otra pregunta que dice si se siguen utilizando bloqueadores de la pubertad en menores de 16 años. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Se te cortó. Ah, bueno, a ver, ahora sí, ¿ahora me Si se escuchás? siguen utilizando bloqueadores, ya te escuché. Bloqueadores Sí, de la ahora sí, pubertad perfecto. en menores de 16 años. Bien. Inhibir la pubertad requiere mucho estudio, requiere algo que se llama la escala de Tanner, que seguramente ustedes la conocen, y hay un momento justo para hacerlo, porque podemos inhibir a la persona de aumentar de talla, por ejemplo, en esto de hormonizar a la persona antes de que termine el proceso de crecimiento. Las experiencias de hormonizar para inhibir la pubertad en Uruguay son contadas y muy estudiadas. Sí, de hormonizar adolescentes luego de que ya existe la pubertad. Hay muchas experiencias, yo lo hago frecuentemente, hormonizar, pero no antes de la pubertad. Buenísimo, creo que eso está bueno aclararlo, Daniel. Después preguntan también si todos los adolescentes transgéneros se hormonizan. Bien. Hay algo importante en esto, que ya en esta conversación de living de mi casa podemos charlar, que es, algunas mujeres trans no quieren hormonizarse porque Ay, bien se te corta un poco, con me su parece. pene. No sé si soy yo. ¿Se me Se te escucha corta o un no? poco. Veo A ver, caras. ahora También escucho cortado yo. escuchamos un poco cortado. Bien. Algunas mujeres trans no quieren hormonizarse porque están conformes con la funcionalidad de su pene, por ejemplo. La hormonización, una cosa que va a hacer es inhibir la erección. Entonces,
¿Se me escucha bien? Yo tengo la... Sí, ahora sí. Entonces, recuerden que estábamos hablando de que muchas mujeres son trabajadoras sexuales. ¿Qué le piden los clientes, muchos de los clientes, a las mujeres trans? Que sean insertivas, que utilicen su pene. Entonces, por cuestión de un propio sentir, de que utilizan su pene en las relaciones sexuales, pero a veces hay motivos hasta laborales de no hormonizarse. Porque el trabajo sexual es la única salida que tienen muchas mujeres trans para trabajar, y no poder utilizar su pene por estar hormonizadas muchas veces las deja sin siquiera la posibilidad del trabajo sexual. Entonces, no todas las personas trans se hormonizan por cuestiones de querer o por cuestiones de salidas laborales. Ahora, la hormonización no es requisito para nada, de nada. Yo conozco mujeres trans que nunca en su vida se hormonizaron y tienen una vida con una expresión de género femenina. ¿Fue claro eso o fue como... No, yo creo que aclaró bastante, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, perdón, Silvana, ¿querías decir algo? No, perdón, que sí, que aclaró bastante. Bien. Dale. No, acá me quedan una o dos preguntas y después hay algunas otras en el chat y bueno, que siga el intercambio. Acá una colega que pregunta, me dice, me gustaría preguntarle a Daniel respecto a la idea de nacer en un cuerpo equivocado, entre comillas. Leí por ahí que ya no debería usarse más. ¿Cómo acompañar en la aceptación corporal cuando la necesidad es adecuar la expresión de género a la identidad de género? Bien. Me encantó esa pregunta. ¿Quién la hace? Paola, creo que tengo anotado por acá, ¿puede ser? Paola. Sí, yo. Fíjate ahí, Paola, dale. Yo sí. Paola. Genia, porque mira, me tiraste el centro para algo que es, eso que le diste es tal cual así, es de las últimas recomendaciones. ¿De dónde creo yo que surgió un poco? Hay personas que lo sienten así, pero es algo muy romantizado, poetizado, y sobre todo esa frase en la medicina muchas veces fue la premisa para acceder a cosas. Por ejemplo, las cirugías en el hospital de clínicas que fueron de las primeras, ¿qué hizo la comunidad de personas trans cuando la primera mujer se operó? Se juntaron con esa mujer y le dijeron, ¿cómo llegaste a esto? Y ella les contó cómo fue y dijo que dijo las entrevistas, y todavía sigue ese mito que si vos le decís al médico, estoy en el cuerpo equivocado, me siento en el cuerpo equivocado, el médico va a hacer un tic en algo que te va a llevar a la cirugía, a la hormonización, o vas a ser más aceptada o aceptado por decir eso. En la realidad, esto que dice Paola es así. No tenés por qué sentir que estás en un cuerpo equivocado. Podés ser una persona trans que está conforme con su cuerpo, con su pene, que lo utiliza. Siempre lo llevamos como a la genitalidad, que no es como el objetivo, pero no tiene por qué estar como presente esto como la disforia. Lo mismo que el término disforia de género. Vieron que se utiliza muchas veces ese término. No todas las personas sienten disforia, esa sensación de insatisfacción con el cuerpo. Muchas no. Muchas están bien como están. O muchas se hormonizan y solo con la hormonización están bien. Muchas con la cirugía están bien y no con las hormonas. Muchas personas con nada están bien. ¿Sí? Entonces, esta característica de nací en el cuerpo equivocado es algo que algunas personas pueden sentir, pero que la mayoría, en mi experiencia, no sienten. Gracias. Buenísimo. Gracias, Daniel. No sé si se me pasó alguna pregunta acá, pero hay otras por el chat. Si se me pasó alguna y alguien la quiere hacer,
capaz que le pedimos que levante la mano con reacciones para poder verlos y darles la palabra. Ahí hay alguna pregunta en el chat que voy a leer ahora que dice, leí en un grupo un planteo, una persona con sexo biológico femenino que le gusta su cuerpo, no desea hormonizarse, ¿puede cambiar su nombre en el documento? Bien, ¿quién le hace esa pregunta? La hace Diane. Diane, genial también. Porque a veces cuando asesoramos, si no estamos como con el conocimiento correcto, asesoramos mal. Entonces, no es necesario ni estar hormonizado, ni hormonizada, ni cirugías, es simplemente la voluntad para cambiar el nombre. Tampoco es necesario tener una expresión de género determinada. También es bueno saberlo, que las personas, cualquiera de nosotros, podemos cambiar nuestro nombre cuando queramos. Porque también tiene que ver con nuestra identidad. Independientemente si nos identificamos como varón, como mujer, como lo que sea, ¿sí? Una cosa que no hablamos aquí, yo lo escribí hace un tiempo en el Twitter, fue una docente que me comentó que en esto de la virtualidad, que estuvieron mucho tiempo en virtualidad, le pasaba la no participación en la plataforma a través del video. Inclusive que del video intentaban como contactarse a través de videollamada o llamada directa y que siempre optaba por escribir. Y después estuvo muy bueno porque tuvimos ese enlace, fue a la consulta y decía que no estaba conforme con su voz y por eso no exponía su voz a sus docentes ni al grupo. Y eso es algo que en la hormonización muchas veces se mejora o con fisioterapia respiratoria o con foniatra. Fernanda Buenísimo. tenía... Sí, Fernanda, acá hay dos preguntitas que leo en el chat. Yo de quería repente hacer capaz. una está pregunta Fernanda, con bueno, relación a eso. dale Fernanda, dale. Es, si el cambio de nombre tiene costo. Bien, no tiene costo ninguno, está amparado en la ley y les quiero decir algo, ninguna de las acciones que la ley explicita tienen costo. Hablando de eso, Daniel, hay una pregunta en el chat que dice justo, ¿el acceso a la cirugía y a la hormonización tiene costo en la salud privada? Ya aprovecho para leer esa pregunta, ¿no? Sí, claro, genial. Buenazo porque es oportuna. En la salud privada tiene el costo de lo que tiene la salud privada. ¿Se entiende? Las cosas en la salud privada. El costo de bolsillo que tienen los tickets, por ejemplo. Estoy siendo claro en eso. En salud pública nada tiene costo de bolsillo. En la salud privada, el costo de bolsillo, que son los tickets de medicamentos, lo que la mutualista pone como costo de bolsillo para las personas, lo tienen como el resto de los medicamentos, las hormonas, por ejemplo. A veces Bien. lo que recomendamos a las personas es cambiarse cuando no hay una posibilidad económica. Yo entiendo que compartimos acá en esta sala de Zoom población. Yo trabajo con población que es muy vulnerada económicamente, pero también con población muy privilegiada económicamente. Ni que hablar que el acceso a los servicios siempre es mejor en la población que es privilegiada económicamente, porque van pagan una consulta privada, compran las hormonas en farmacia privada, etc. Sí, tengo a Ariel, creo, ¿no? Sí, Ariel. Capaz que ahora si quieren hacer preguntas, dejamos el chat y levantan la mano porque ya vamos cerrando, que son 7:25. Ariel, tenés la mano levantada, sí, dale. Bien, yo quería hacerte una pregunta con respecto a cuando hablaste de intersexos y que hablaste que antes, últimamente, salvo razones funcionales, no se corregían. Y Sí. ahora, digo, ¿hay incidencia de los padres que puedan pedir que se corrija igual o no tienen incidencia al respecto?
Bien, Ariel, buenísimo esa pregunta. Esa atención la tenemos siempre los médicos, como la tienen ustedes con los padres. O sea, yo creo que es bastante similar en cuanto al relacionamiento. ¿Qué pasaba antes? Imagínense que una persona que va a parir le diagnostican la intersexualidad, o que parió recién, pongamos ese ejemplo. Llega el médico y le dice, está todo bien, simplemente que tiene una intersexualidad, podemos hacerle una cirugía, que en este caso lo más fácil de hacer es reconstruir ese micropene en una vulva y va a ser una niña. No es el momento indicado para una persona tomar esa definición. Y aparte, después, está más que demostrado que las personas cuando crecen y no fueron consultadas, tienen dificultades a la hora de, por ejemplo, las cicatrices, la funcionalidad, la expresión de género y el vivir con esa identidad. Yo ahora estoy atendiendo a una mujer adulta que tuvo una intervención adulta de mi edad, que micropene, le hicieron el micropene no funcionante, con muchas dificultades, y en la niñez le hicieron una cirugía, le hicieron una vulva, y ella ahora, y durante toda la niñez se lo ocultaron porque era un secreto de familia. En ese momento es tipo, bueno, se curó de esto, no pasó nada. Entonces, para responder lo que dice Ariel, siempre nosotros intentamos explicitar estas cosas a los padres. Decirle, está bueno que las personas puedan definir cuando tengan posibilidad de definir. Y no que definamos por ellas terceros, por más que seamos los padres, ¿no? A veces esa decisión estaba muy influenciada por los médicos, por los cirujanos, porque le comentaban a los padres que era como lo más fácil de hacer. Gracias. Bien, hay dos manos levantadas y capaz que vamos cerrando un poco las preguntas, que ya estamos sobre la hora. Tenemos a Adriana y después Lorena. Hola. Mi pregunta es si la operación de cambio de sexo es una prestación que tenemos los usuarios del sistema de salud. Y después, que me cuesta pensar cuando vos hablás por ejemplo, introducirse, ser avión o algo así que mencionaste, o cuestiones así tan negativas para con el cuerpo, que me imagino que debe ser como fundamental la asistencia psicológica. Porque yo miré, acá planteaban la película Her, cuando termina la película yo me quedé pensando, pero esta chica estaba mal de la cabeza, más que transexual, porque alguien que se corta una parte del cuerpo me hace pensar en la salud mental, más que en la expresión de género o cualquier cosa. Sí. Adriana. Sí. Ay, está como cortado, ¿no? A ver, Daniel, no te escuchamos bien, a ver. Adriana. Adriana hizo la pregunta. Ahí va, bien. Buenazo. La ley trans explicita la readecuación genital. No está la curva de aprendizaje todavía lo suficientemente en los médicos para hacer neopenes o faloplastias. Sí hay una curva de aprendizaje interesante en neovulvas. Las neovulvas hay bastantes hechas. Como todo en la vida, necesitas un número de pacientes, habilidad para hacerlo. Y en varones trans, la cirugía, desde mi punto de vista, que trabajo mucho en esto, no la recomiendo en Uruguay. Las neovulvas, sí. Y es una prestación del sistema de salud y que tiene que cubrir el prestador de salud obligatoriamente por ley. Solo se hace en personas mayores de 18 años y tiene que existir
un poco esto que decía Adriana, pero yo creo que la premisa es, no por ser trans, por su identidad, el abordaje en salud mental, sino por las trayectorias de vida. Nunca me pasó a mí que una persona trans viniera a mi consulta, que veo cientos de personas trans, me diga, ¿sabes qué, doctor? Me vengo a hormonizar, o quiero operarme, o lo que fuera, y mi vida ha sido maravillosa. Me aceptó mi familia, en el liceo me abrieron las puertas, voy al baño que me corresponde, todo el mundo me llama por el nombre que me siento, me cambié el nombre, mis vínculos son todos saludables, me quieren como soy, no sufrí violencia social, nunca me pasó. Nunca. Entonces creo que el acompañamiento de salud mental es justamente por el odio y la discriminación. Y Adriana, Se te escucha cortado, Daniel. ¿lo han vivido ustedes? Bien, pasa mucho, ahí volví. Ahí estás Yo te mejor, escuchaba sí. cortado también. Ah, Esto que decía Adriana, por ejemplo, en los cortes, por ejemplo, pasa en adolescentes que no son trans. ¿Lo han vivido ustedes también eso? Yo tengo muchos pacientes que no son trans y se cortan. Y se cortan segmentos del cuerpo y con una violencia súper fuerte. Y que muchas veces no tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con no sentirse bien, por no estar sociabilizado, por no estar libre. A veces tiene que ver con ser trans, porque justamente tiene que ver con eso. Pero yo siempre aconsejo, ni que hablar, el acompañamiento psicológico justamente por el odio y la discriminación recibida. gracias, Daniel. Las últimas dos preguntitas, Lorena, y cerramos con Patricia, que te dejo, Patricia, porque me parece que te conozco un poquito. Lorena y Patricia, ya vamos cerrando. Bien, Buena. Lorena. Hola. Mi pregunta igual no viene por el lado de lo que es el abordaje, sino en relación a, he leído ciertos estudios y he escuchado por algunos lados que hay estudios que relacionan los niveles de hormonas durante el desarrollo fetal con la feminización del cerebro en las mujeres trans. Me gustaría preguntar, bueno, ¿qué validez tienen esos estudios, si son concluyentes? Y si hay algo hecho, o sea, algo similar en varones trans, que indiquen, o sea, que relacionen niveles de hormonas con masculinización del cerebro. Lorena, yo estoy chocho porque me parece que justamente este nivel de preguntas es el que necesitamos también como para intercambiar, pensar, porque ese estudio que mencionás se mencionó mucho en la ley trans como argumento para no dar las prestaciones, porque se decía que era como algo que no era del sentir, que era tipo, bueno. Y un poco lo que hicimos fue justamente buscar la argumentación opuesta. Los niveles de hormonización fetales, ¿cómo cambian? Te diría, casi con muchas cosas. Con el estrés de la madre, por ejemplo. O sea, es algo muy cambiante. Hay estudios que relacionan muchas cosas. Y hay estudios, inclusive nos pasó en la ley trans, cuando explicitamos los estudios, que pasaba que, por ejemplo, confundían este estudio con la incidencia de intersexualidad, con la incidencia de identidades disidentes o transgénero. Cuando comentaban los resultados, que claramente la incidencia está muy asociada a la intersexualidad, pero no a las personas trans. Entonces, yo creo que el estudio, en base a tu pregunta concreta, es concluyente porque sí hay niveles hormonales que se asocian, pero se asocian
muchas cosas. ¿Se entiende la respuesta? No es que sea una cosa condición de la otra, sino que una cosa es condición de muchas otras. ¿Se entiende? No son directamente relacionadas una porque sí la otra. Es porque los niveles hormonales cambian muy frecuentemente. Y no conozco estudios en varones trans. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. La última pregunta, Patricia. No, que me quedé pensando en lo de los intergéneros Patricia, y las intervenciones. ¿Dónde queda la ética médica y dónde queda el interés superior del niño y el derecho de ese niño o niña a tomar la decisión después? ¿No? Me quedé pensando en eso. Y después, bueno, agradecerte el estar acá y que hoy te escuchaba en la radio, que me acompañás todos los miércoles cuando voy de un trabajo al otro, te escucho siempre, y te escuché el cuento que hiciste, el mismo cuento hoy del liceo. Y nada, contarte un poco, capaz, esto de que acá hoy hay por lo menos 40 docentes que son referentes de educación sexual, capaz que vos desconocés cómo trabajamos, que trabajan en el tema de la educación sexual y que bueno, nada, que capaz que a veces está bueno, capaz la próxima vez que puedas hablar en un medio de comunicación, vos que sos un buen comunicador, que no es capaz lo que sucede en todos los liceos, que un adscripto responda de la manera que te respondió el adscripto o la scripta que te respondió, ¿no? Estamos tratando de que se cambie esto que sucede o que sucedió en ese liceo, que capaz que estaría bueno saber en qué liceo fue para poder intervenir, capaz que nos puedas contar por privado, Andrea, o a mí, porque podamos ir a trabajar a ese liceo, que es lo que nos interesa para que esto no suceda, para que un adolescente o un adolescente no sea expulsado. Nada, un poco eso plantearte, porque me parece que está bueno que hoy acá estemos todas y todos los que estamos, porque estamos en ese camino, ¿no? Y que a veces está bueno que la comunidad lo sepa, porque que un adolescente que está creciendo, que está transitando por este camino, pueda saberlo. Yo ayer estaba, el lunes, en un conversatorio donde estaban la misma mamá que estaba ayer contigo en el otro conversatorio, y está bueno ver que hay mamás que se sienten acompañadas, que pueden ver que sus hijas e hijos hoy a temprana edad pueden decir lo que sienten y hacer esa transición temprana, y bueno, ver que tienen un camino distinto que no sea el trabajo sexual, que pueden tener una vida diferente. Y bueno, me parece que ese es el camino que estamos transitando acá desde la educación, por una educación inclusiva, y trabajar esto que tú decís, ¿no? Nosotros estamos acompañando también estudiantes con los cuerpos médicos, con el espacio de salud, y esto de trabajar codo a codo, que me parece que es lo que estamos intentando y que creo que la APB está haciendo con estas charlas que se están haciendo. No sé, un poco contarte esto que a veces se desconocen desde el otro lado, ¿verdad? Nada, gracias Andrea por la posibilidad. te agradezco, Patricia, muchísimo la intervención. Me dijo la profe de biología, capaz que se iba a conectar, capaz que no está presente o no pudo conectarse. Conocí hace poco, pero los casos que me han llegado desde ahí. Hace poquito, en un privado, no quiero decir cuál, una profe de biología referente en educación sexual se comunicó conmigo, y la forma de abordaje, o sea, yo estaba con mi estudiante, yo creo que un poco lo que nos pasa de este lado ahora, va como lo que sentimos, es que a veces queremos homogeneizar con el resto de los docentes estos saberes, y vemos que no pasa. Esto que nos dice el adolescente, en este puntual, que su referente calmaba sus crisis de ansiedad, lo abrazaba, lo miraba a los ojos, le decía,
verle con tu madre, vamos a intercambiar un espacio con tu médico, y después cada consulta yo hablaba con ella, y el adolescente me decía, me contaba, que veía que había un equipo multidisciplinario y integraba a la referente en eso, también como para pensarlo dentro del sistema educativo. Creo que a veces es tan heterogéneo entre tantos docentes que un poco el adolescente se pierde en esa heterogeneidad. Pero ni que hablar, que yo los recontra tengo en cuenta para el abordaje, porque siento que ni que hablar, que somos aliados en esto, que hablamos hasta un mismo lenguaje, vocabulario. Para mí siempre es fundamental. Y los equipos, cuando se nutren del saber justamente educativo, y yo creo que también ustedes tienen herramientas para hablar con otros docentes, que yo no. Pueden minimizar ese trayecto tortuoso dentro de lo educativo. Creo que es también la tarea de ustedes. Yo antes de cortar, quiero pedirles disculpas por haber llegado tarde. Yo estoy de vacaciones en realidad. Sí. Y justo fui a votar y tuve como una dificultad ahí en la votación y llegué esos minutos tarde. Te quiero pedirles disculpas y también repararlo de la siguiente forma, que siempre lo hago igual de todas formas, pero poniéndome a disposición para lo que necesiten ustedes en sus trabajos. Ya saben la forma de contactarse conmigo. Estoy a disposición para eso, para recomendarles directamente intercambiar, o incluso les quiero disponer de esta herramienta que es, pueden hacer consultas gratuitas, los casos de adolescentes que ustedes vean, una videoconsulta gratuita a través de TVU, que es Trans Voice Uruguay, que los pueden seguir en las redes, ahí se agendan una consulta gratuita que es de asesoramiento, y ahí van a tener asesoramiento de pares, las mamás, las propias personas trans, y también mío. Y me gustaría, para cerrar, si podemos sacar unas fotos. Sí, claro. ¿Sí? Ya la voy sacando. A ver, pará que la voy a sacar, porque me muy olvidé de alguien. Y me ¿Prendemos las cámaras? Prendan las cámaras que ya la estoy sacando. Solo que tengo que voy a sacar 2 fotos porque son 2 páginas. Bien, me encanta. Así que saco primero la página 1, prendan todas las cámaras. No sé, Mariela, si vas a prender tu cámara. Mariela Solari, para la foto. Pónganse preciosas y preciosos. Saco la primera y después voy a la segunda página. Pueden escribir por el chat, como en la dirección que dijo recién, para hacer consultas. TVU, Trans Voice Uruguay. TVU. ¿No? Eso, tal cual. Esperen que estoy sacando la primera foto. Excelente el trabajo que hace, nos apoya muchísimo. Y ahora hago la otra foto, esperen un poquito. Ya saco la otra foto ahora. Bien. Y ya estamos. Después te las mando la foto. Sí, que yo te las mando por... Quiero agradecerles muchísimo el intercambio. Muchas gracias, de verdad. Para mí siempre es un placer intercambiar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y estoy a las órdenes, ya saben, para lo que necesiten. Y estoy por aquí. Gracias, de verdad. Daniel, muchísimas gracias a vos, que además yo no les dije esto, pero cuando lo contactamos a Daniel estaba de vacaciones, iba a estar de vacaciones, igual nos dijo que sí. Realmente, muchísimas gracias, sabemos que contamos contigo, y bueno, y seguirlos invitando para este ciclo, que esta es una de las 3 charlas. Vamos a tener a Gonzalo Helpi, que es el coordinador técnico de CRAM, Centro de Referencia Amigables, donde también de la Facultad de Psicología, que presta atención a adolescentes. Te las recomiendo las 2 charlas que vienen. Y a Marcela, que trabaja en políticas públicas, que es del equipo de Diego Sempol, y que bueno, nos han comentado que a vos también te conocen y que trabajan juntos en esto, y creo que son 3 personas que además de lo teórico trabajan en el territorio, en lo cotidiano, en el día a día, y creo que eso es lo más rico. Así que agradecerte y agradecerle a todas y todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Andrea, capaz que te quedas un segundito con el equipo. Sí, claro que sí.
Si lo dice el para- presidente, acá el jefe, yo me quedo. Por favor. Para parar de grabar también ahí, ya Ah, ya estamos perdón. pronto. ¿Quién está grabando? Bien.